Hola a todos, ¿qué tal? Aquí un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. Este será el primer video de la serie de ejercicios de C Sharp que estaré subiendo a lo largo del curso, a medida que vayamos avanzando y estudiando dos o tres temas. En estos videos estaré realizando ejercicios relacionados a estos temas y juntando también todo lo que hemos visto anteriormente, para ayudarlos de esa manera a desarrollar su lógica de programación y que poco a poco se vayan desenvolviendo en este mundo realizando sus propios programas, ya que recuerden que la práctica es lo más importante, especialmente en la programación. Los ejercicios que realizaré en este video son respecto a los condicionales, y les dejé un PDF con los enunciados en la descripción del video pasado, que se los estaré dejando aquí en la parte superior derecha de sus pantallas para que vayan a visitarlo y puedan descargar este PDF y así aprovechen a ver el video si no lo han visto. Tengan en cuenta que las soluciones que les daré a esos ejercicios quizás no sean las mejores ni las más óptimas, ya que de momento solo aplicaremos lo que hemos aprendido, ¿ok? Así que vamos directamente al primer ejercicio. Aquí tenemos el PDF que les dejé en la descripción del video pasado con los tres ejercicios. Vean que acá tenemos tres ejercicios, todos relacionados con los condicionales. Vamos a ver el primero. Realizar un programa que pida por consola una contraseña y luego evaluar con el operador de comparación correspondiente para verificar si es igual a la introducida por teclado. Vamos a ver cómo es esto. La idea es pedir por consola, recuerden que todo esto lo vimos en los videos pasados, pedir por consola una contraseña. Obviamente nosotros vamos a colocar en el condicional una contraseña que queramos y esa la tenemos que comparar con lo que introduzcamos por consola. Vamos a ver cómo hacemos esto. Primero vamos a crear una variable de tipo string llamada contraseña, o mejor dicho, contra actual, para que sea el nombre más corto. Y acá vamos a inicializarla con un valor cualquiera, que es el valor que nosotros queremos después compararlo con la contraseña que introduzcamos por teclado. Entonces aquí vamos a colocar cualquier contraseña que se nos ocurra, por ejemplo, 1234 y code, de Imagina Code. Bien, ahora el valor que nosotros introduzcamos por consola queremos compararlo con esta contraseña para verificar si ambas son iguales. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir por consola, introduce la contraseña. Ok. Y ahora recuerden que para pedir por consola un valor, simplemente tenemos que utilizar la clase console con el método readline y eso lo vamos a introducir en una variable. Por eso necesitamos acá crear una variable de tipo string llamada pues contra introducida para saber qué es la contraseña que estamos introduciendo por teclado. Esto va a ser igual a la clase console.readline, que recuerden que lo que hace es permitirnos escribir algo por teclado. Y recuerden que vean que si nosotros colocamos el puntero sobre el método, nos va a devolver un string. Por lo tanto, los almacenamos en esta variable de tipo string. Entonces ahora, lo que queremos hacer es comparar si la contraseña introducida por teclado es igual a la contraseña que ya tenemos acá. Entonces vamos a crear un condicional if y vamos a comparar estas dos variables. Si contra actual es igual, recuerden que para colocar el igual en comparación son dos iguales, a la contraseña introducida. Entonces, en este bloque de código vamos a colocar las líneas de código que queremos que se ejecuten si ambas contraseñas son iguales. Simplemente vamos a mostrar un mensaje, console.writeLine, que diga la contraseña es correcta. Puedes acceder. Y vamos a colocar acá un else. Recuerden que el else lo que hace es ejecutar las líneas de código que aparecen acá siempre y cuando esta condición no se haya cumplido. En este caso, si las contraseñas no son iguales, entonces muéstrame por consola, has introducido la contraseña incorrecta. Este es nuestro primer ejercicio. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá entonces? Simplemente estamos comparando la contraseña que tenemos acá con la contraseña que nosotros estamos escribiendo por teclado. Si ambas son iguales, se va a ejecutar esta línea de código y si no lo son, entonces ejecutará esta. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ejecutar esta aplicación y vemos que lo primero que nos sale es introduce la contraseña. Vean que no aparece más nada porque lo que hace el método readline de la clase console es pausar la ejecución del programa hasta que nosotros introduzcamos un valor por teclado. En este caso tenemos que introducir la contraseña. Vamos a introducir una contraseña incorrecta para verificar. Si yo coloco esto, ven lo que me dice.
has introducido la contraseña incorrecta. Es decir, me está comparando este valor, que es este, con el valor de la contraseña actual, que es este. Como ve que no son iguales, entonces me ejecuta el else y me dice que has introducido la contraseña incorrecta. Ahora vamos a ejecutar el programa nuevamente y vamos a colocar la contraseña correcta. En este caso sería 1234 y code. Vean que la I y la C en mayúscula porque tiene que ser exactamente igual. Y si yo le doy a Enter, la contraseña es correcta, puedes acceder. Es decir, está funcionando el código, me está comparando ambas contraseñas y al verificar que son iguales, exactamente iguales, pues me ejecuta esta línea de código. Así es el primer ejercicio, así de sencillo. Algo que les quiero comentar que no les dije en la clase de condicionales es que nosotros cuando hacemos un condicional y dentro del bloque de código solo va una sola línea de código, nosotros podemos simplificar esto y no colocar las llaves. Es decir, podemos hacer esto. Esto es válido. Lo mismo en el else. Vamos a colocar el else. De esta manera nosotros no tenemos que cubrir tanta parte del código. Esto lo coloco acá arriba. Y esto funciona siempre y cuando la línea de código que vaya dentro del bloque sea una sola. Si son dos, ya ahí sí tenemos que colocar las llaves obligatoriamente. También podemos colocarlo debajo, no hay ningún problema, de esta manera, sin las llaves. Siempre y cuando, repito, solo haya una línea de código. Una cosa importante que quería comentarles y es que vean que acá en el enunciado del primer ejercicio coloqué una pista. Y es que podemos usar el operador de igualdad que vimos en uno de los videos, que es el que acabamos de usar en el ejercicio, pero también existe un método de la clase string llamado equals, el cual es ideal para comparar dos cadenas de texto. Esto lo pueden ver en la documentación oficial, como ya les he explicado en algunos videos. Entonces vamos a realizar esto con este método. Ok, volvemos a Visual Studio y en este punto vamos a utilizar ese método de la clase string. Para usarlo, simplemente luego de una cadena de texto, en este caso de esta cadena de texto, podemos usar un punto. Recuerden que vean que acá, por ejemplo, en la clase console, luego de la clase console, usamos un punto y nos permite mostrar todos los métodos que tiene esa clase. Recuerden, vean acá. Vamos a hacer una prueba acá. Si yo coloco un punto, vean que aquí tengo todos los métodos y propiedades que me muestra esa clase. Todo esto lo explicaré ya más adelante, ya nos acercamos a la parte de los métodos, que es el siguiente video. Pero vean acá que también puedo hacer lo mismo con la clase string. String es una clase. Entonces yo puedo utilizarlo en este string. Si yo coloco un punto, también me va a mostrar varios métodos y propiedades. Y hay un método, como lo dije en el documento PDF, que se llama equals. Aquí lo tenemos. Y veamos lo que dice acá. Determina si esta cadena, es decir, esta que tenemos acá, y un objeto string especificado tienen el mismo valor. Es decir, nosotros vamos a colocar el equals y como es un método, lleva paréntesis. Y dentro de los paréntesis, nosotros tenemos que colocar el string que queremos comparar. En este caso, la contraseña introducida. Acá me está dando un error. Ah, porque me falta la S. La borré. Aquí lo tenemos. Esto es lo mismo que hacer lo anterior. Aquí lo que estamos evaluando es si la contraseña actual, es decir, la que tenemos acá, es igual a la contraseña introducida. Es decir, la que introducimos por teclado. Si nosotros ejecutamos, colocamos la contraseña correcta, vemos que nos da el resultado correcto. La contraseña es correcta, puedes acceder. Yo considero que usar este método es una mejor práctica porque está hecho específicamente para comparar dos cadenas de texto. También podemos realizarlo con el comparador de igual, pero yo considero que es correcto porque string es un objeto, es una clase. Esto lo veremos más adelante, pero les digo que string es un objeto, al igual que un console, al igual que cualquier otra clase, podemos crear objetos. Y como el método equals está diseñado para comparar dos objetos, entonces considero que es más correcto comparar dos strings con este método. Por lo tanto, vamos a dejar el ejercicio de esta forma. Pasemos al segundo ejercicio. El siguiente ejercicio puede que sea un poco más complejo, pero simplemente porque tenemos que usar un poco de matemáticas, que simplemente es sacar unos porcentajes, que no es algo del otro mundo. En una empresa se recibe un porcentaje de bono anual dependiendo de cuántos años tenga el empleado laborando. Si el empleado tiene más de un año laborando en la empresa, recibirá un 15%, un bono del 15% de su mensualidad. Si tiene entre 2 y 5 años, recibirá un bono del 20%. Y si tiene más de 5 años, entonces su bono será del 25%. Entonces tenemos que realizar un programa que pida por consola los siguientes datos. La cantidad de años que tienes trabajando en la empresa y el salario mensual.
De esta manera, con la cantidad de años podemos realizar los condicionales y dependiendo de la cantidad de años y el condicional, podemos sacar el porcentaje del salario que estamos también introduciendo por consola. Acá, como dice acá, deberás realizar este programa con condicionales if else y deberás mostrar al final la suma de tu mensualidad más el bono. Vamos a hacer este ejercicio. Ok, lo primero que tenemos que hacer es pedir por consola la cantidad de años que tienes trabajando en la empresa y también tu salario mensual. Vamos a hacerlo. Escribimos por consola, introduce la cantidad de años que llevas en la empresa. Ok, ahora tenemos que introducir por consola esa cantidad de años. Vamos a introducirlos en una variable de tipo double y ya les voy a explicar el por qué. Acá vamos a colocar número años. Esto va a ser igual a console.readline para introducir un valor por consola. Recuerden. Vean que me da un error y esto lo expliqué ya en clases pasadas. Esto se debe a que este método devuelve un string, pero nosotros estamos entonces introduciendo un string en una variable de tipo double, lo cual no se puede. Entonces tenemos que realizar una conversión. Entonces recuerden que tenemos el método parse, que ya lo hemos utilizado con el int, pero también funciona para el double. Es decir, colocamos double.parse. Aquí tenemos el método parse, que lo que hace es convertir una representación de una cadena de texto en un número de tipo flotante, es decir, un número decimal. Entonces colocamos el parse y encerramos esto entre paréntesis. Bien, acá entonces, si nosotros introducimos acá cualquier número, por ejemplo 5 años, pues se va a convertir en un número doble, el 5, y se va a almacenar en esta variable. ¿Por qué una variable de tipo double y no una variable de tipo entero? Simplemente porque es posible que tengas trabajando un año y medio, entonces para representar el año y medio tienes que colocar 1.5. Por eso coloco este tipo de datos. Ahora vamos a pedir por consola el salario mensual. Hacemos lo mismo. Introduce tu salario mensual. Y hacemos exactamente lo mismo con un double. Salario es igual a double.parse. Y acá vean que el IntelliSense me ayuda porque ya lo hemos utilizado anteriormente. Entonces simplemente autocompleto con la tecla Tab y ya lo tenemos. Bien, ahora que tenemos estos dos valores, es decir, la cantidad de años y el salario, tenemos que realizar las condiciones. Pero antes que esto, vamos a crear una variable de tipo double llamada salario total. Porque recuerden que el ejercicio nos pedía mostrar por consola el salario total, es decir, la suma del salario más el bono. Entonces vamos a inicializarla a 0. Vamos a comenzar a realizar las condiciones. ¿Por cuál deberíamos comenzar? Vean que acá si el empleado tiene más de un año laborando en la empresa, recibirá un bono del 15%. Entonces vamos a ver esto. If número de años es mayor o igual, podemos ponerlo mayor o igual que 1, entonces tenemos que decirle salario total, es decir, el resultado de la suma del salario más el bono, tenemos que almacenarlo en esta variable. Por eso colocamos salario total es igual al salario, que es el que introducimos por teclado, más, y acá podemos hacerlo de varias formas. Podemos colocar entre paréntesis salario por 0.15, ya que es el 15%. Si yo multiplico mi salario por 0.15, estoy obteniendo acá el 15% de ese salario y se lo estoy sumando a la variable salario, que es mi salario total. Es decir, estoy sumando mi salario más el 15% de ese salario. Ahora vamos a realizar la siguiente condición. La siguiente condición nos dice que si la cantidad de años está entre 2 y 5 años, entonces al salario se le debe sumar el 20%. Entonces aquí colocamos un else if y establecemos nuestra nueva condición. Si número de años es mayor o igual a 2 y, aquí utilizamos el operador lógico y, número de años es menor o igual a 5, es decir, aquí lo que estamos estableciendo es si el número de años está en este rango, entre el 2 y el 5, entonces el salario total es igual al salario por, que digo más, salario por 0.20. Aquí estamos sacando entonces el 20% de ese salario y se lo sumamos al salario total. Aquí nosotros también podríamos realizar esto
daría el mismo resultado de la siguiente manera. Vamos a comentar esto y sería de la siguiente forma. Salario total es igual al salario por 1.20. Esto es exactamente lo mismo que hacer esto. Acá estamos multiplicando nuestro salario por 1.20, es decir, por el 20%. Automáticamente acá ya estamos sacando el salario total con el 20%. Si quieren lo pueden comprobar en la calculadora, ahorita lo vamos a hacer. Y por último, la última condición nos dice que si el empleado tiene más de 5 años trabajando, entonces recibirá el 25% como bono. Entonces acá simplemente podemos colocar un else, porque es cuando estas no se cumplan, entonces ya por defecto suponemos que es más de 5 años. Entonces aquí colocamos salario total es igual a salario por 1.25. Y aquí lo tenemos. Entonces podemos meter un mensaje acá al final que nos muestre ese salario total más el bono. El salario total con el bono incluido es de, acá colocamos nuestra variable, salario total. Vamos a comprobarlo. Imaginemos que el salario que voy a introducir son de $500 y supongamos que tengo 2 o más de 2 años trabajando en la empresa. Entonces el bono debería ser el 20% de este salario. Por lo tanto, si lo hacemos de esta forma, sería salario que es 500 por 1.20. De esta manera, automáticamente obtendría los 500 más los 100, que sería mi 20% de 500. Si lo hago de esta forma, veremos que es igual. Si yo calculo 500 por 0.20, me dan los 100, más los 500 del salario, son 600. Es decir, vemos y comprobamos que ambas formas son válidas para sacar el porcentaje. Son matemáticas sencillas, pues simplemente buscamos la mejor alternativa o la que más nos guste a nosotros. Ok, entonces vamos a ejecutar este programa y veremos que acá vamos a tener un error. Primero vamos a colocar que tengo un año en la empresa y vamos a colocar que mi salario mensual es de 500. Efectivamente, si sacan la calculadora, el 15% de 500 es 75. Entonces se me está sumando a los 500 y está funcionando el programa perfectamente. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a volver a ejecutar y vamos a colocar que tengo 2 años trabajando en la empresa y con el mismo salario. Me debería dar 600 el resultado. Y vemos que no es así. ¿Qué está pasando acá? Esto lo hice adrede porque esto es un error muy común que puede ocurrir dependiendo de cómo lean el enunciado. El enunciado yo lo coloqué de ese orden, es decir, que primero, pues si el empleado tiene un año, después si tiene entre 2 y 5 años y luego si tiene más de 5 años. Pero ¿qué ocurre? Que no necesariamente como leamos un enunciado tenemos que resolver nuestro problema. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Que el primero entra, es decir, la cantidad de años primero se evalúa acá en la primera condición. Entonces, si la primera condición me dice que el número de años es mayor o igual que uno, entonces me va a ejecutar directamente esto sin pasar a lo siguiente. Efectivamente, cuando yo estoy colocando que tengo 2 años, cuando yo estoy colocando que tengo 2 años en la empresa, ya él automáticamente toma este como una condición correcta porque número de años que es 2 es mayor o igual que uno. Es decir, no llega nunca a ejecutar este porque ya toma este como correcto. Entonces, literalmente, ejecuta esta línea de código y sale de la estructura. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Simplemente podemos hacerlo comenzando de mayor a menor, es decir, colocando como primera condición si tenemos más de 5 años, luego colocamos esta y dejamos de último si tienen más de un año. O también podemos acá modificar esta que tenemos aquí y simplemente hacer un rango entre esta cantidad de años y el 2, por ejemplo. Acá colocamos un i lógico y luego número de años es menor que 2. De esta manera estaríamos solucionando el problema, porque si ahora yo ejecuto la aplicación y coloco un 2 y coloco 500, vemos que efectivamente ahora sí me dan los 600, porque 2 no está cumpliendo esta condición. Acá estamos diciendo si el número de años es mayor o igual a 1 o menor y menor que 2. En este caso no se cumple porque no estamos colocando menor o igual, sino que solamente menor. Como no se cumple esta condición, pasa a la siguiente y evalúa esta condición. Entonces acá ya se ejecuta y me da el resultado correcto. También podríamos hacer esto más exacto porque ¿qué ocurre si yo coloco
menos un año, lo cual es algo que no se debería hacer. Vean que no me da ningún error el programa y aún así es decir, ahora me está aumentando más. Me está aumentando como si tuviera más de 5 años trabajando. Y esto ocurre simplemente porque estamos colocando en el else esta línea de código que se va a ejecutar siempre y cuando estas no se cumplan. Nosotros no estamos en ningún momento evaluando la posibilidad de que el usuario introduzca un número menor que cero. Por lo tanto, ahí nos podría dar un error fácilmente. Entonces, para solucionar esto, podemos realizar otro control acá de condición y colocamos si número de años es mayor o igual a 5 y luego colocamos un else para cualquier otro valor que nosotros introduzcamos que no esté dentro de estos valores. Ahí sí colocaríamos no cumples con los requisitos para recibir un bono. Pero esto no es todo, porque ¿qué ocurre si nosotros colocamos un menos 5? Por ejemplo, menos 5 años, colocamos el mismo salario. Vean que nos dice, ok, aquí se está cumpliendo esta condición, es decir, el else no cumples con los requisitos para recibir un bono. Hasta ahí vamos bien. Pero luego me arroja este mensaje, el salario total con el bono incluido es de cero. Pero yo no quiero que me muestre este mensaje cuando yo haya introducido un número diferente a los que están en estas condiciones. Entonces lo que podemos hacer acá es controlarlo también con otra condicional if. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente le decimos si salario total es mayor que cero. ¿Por qué? Porque se supone que si salario total es mayor que cero es porque recibió un bono. Es porque se le sumó un bono. En este caso, si no es mayor que cero, es decir, si yo introduje 0 años o introduje medio año, porque puedo también colocar, tengo medio año trabajando en la empresa, 0.5. Evidentemente, eso no cumple ninguna condición y me aparece acá. Y vean que ya aquí no aparece este mensaje, porque lo estoy controlando con este condicional. Lo que podríamos hacer es lo siguiente, aquí colocar un else y que este else muestre un mensaje que diga tu salario es de, y aquí simplemente vamos a colocar su salario normal, sin bono, salario. De esta manera, si nosotros introducimos un número por debajo, por ejemplo menos 5, me va a mostrar no cumples con los requisitos para recibir un bono y tu salario es de 500. Si yo coloco un número apto, por ejemplo el 7 años trabajando en la empresa con un salario de 500, el salario total con el bono incluido es de 625. Es decir, ahora ya estamos cubriendo todas las posibilidades. Obviamente, aquí en este programa, para pulirlo más, hace falta corregir ciertas cosas, porque si yo en este número coloco letras, me va a lanzar una excepción. Que las excepciones, como les dije en otros videos, son los errores en un lenguaje de programación. Entonces, esto no está controlado, habría que controlarlo de otras maneras, pero en términos más sencillos, esto es lo que podemos hacer para hacer un programa más completo. Evidentemente, si no lo hicieron de esta manera, no se preocupen. Con el hecho de que hayan realizado estas condiciones para calcular el bono con el salario, es más que suficiente. Y estas cosas que realicé acá adicionales son para controlar un poco más el programa y hacerlo un poco más limpio. Pero de esta forma también van aprendiendo y van viendo un poco más de código para saber cómo resolver otros ejercicios en el futuro. Vamos con el tercer y último ejercicio. El último ejercicio dice lo siguiente. Realiza una aplicación que le pida al usuario por consola un número del 1 al 12. En un condicional switch deberás evaluar cada uno de los casos y según el caso concreto mostrar por consola el mes que corresponde a ese número. Por ejemplo, si el usuario introduce un 5, entonces el mensaje que debe aparecer por consola es mayo. Colocar también un mensaje en caso de que el usuario introduzca un número que no se encuentre entre el 1 y el 12. Este es un ejercicio sencillo que lo vamos a realizar con el condicional switch que vimos en el video pasado. Volvemos acá a Visual Studio y lo primero que vamos a hacer es pedir por consola un número del 1 al 12. En este caso, introduce un número del 1 al 12 para verificar, o mejor dicho, para mostrar por consola el mes correspondiente. Ok, acá vamos a introducir ese valor en una variable de tipo entero, mes, y acá vamos a colocar el console.readline para introducir valores por consola. Y recuerden que tenemos que hacer la conversión correspondiente. En este caso, un int.parse. Y colocamos esto dentro de los paréntesis. Bien,
Ahora lo que vamos a hacer es nuestro condicional switch. Recuerden que para construir un switch colocamos la palabra reservada switch y luego entre paréntesis la variable o el valor que queremos evaluar, en este caso la variable mes. Abrimos llaves y aquí comenzamos a colocar cada uno de los casos. En caso de que sea el mes 1, vamos a mostrar por consola el mes correspondiente, en este caso enero. Luego el break, recuerden que el break es para salir de la estructura cuando ya hayamos ejecutado la línea de código. Acá colocamos el siguiente caso, en caso de que sea el mes 2, mostramos por consola el mes correspondiente, en este caso febrero, colocamos el break y así sucesivamente. Yo voy a parar el video para escribir el resto del código para que no se alargue mucho más. Bien, aquí ya he copiado todo el código. Simplemente es colocar cada uno de los casos para cubrir cada uno de los meses. En este caso, en caso de que sea el mes 1, enero, en caso de que sea el 2, devolverá febrero, en caso de que sea el mes 3, marzo y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, que es el mes 12. Y también coloqué, aquí me falta un punto y coma, aquí coloqué el caso por defecto, que es que cuando yo introduzca un número que no se encuentre entre el 1 y el 12, me va a devolver por mensaje, has introducido un valor incorrecto. Simplemente esto, vamos a probar el programa. Colocamos por ejemplo el 6 y me devuelve junio. Si colocamos por ejemplo el 12, me devuelve diciembre. Perfecto, está funcionando. Si ahora coloco un valor por encima de ese, por ejemplo el 14, has introducido un valor incorrecto. Y termina el programa. Bien, aquí lo tenemos, es un ejemplo muy sencillo. Esto también lo podemos hacer con los condicionales if, pero es más óptimo realizarlo con el switch, ya que solo estamos evaluando un valor. Espero que este video les haya gustado y les haya servido. Si realizaron los ejercicios por su cuenta, los felicito. No importa el método que hayan utilizado, mientras el resultado haya sido el correcto. Y si no lo fue, pues no se preocupen porque están aprendiendo, estamos comenzando. Estos ejercicios los realicé de esta forma porque estoy aplicando todo lo que hemos visto. Es decir, vean que no estoy colocando nada diferente a lo que les he enseñado, a excepción del ejercicio anterior donde utilizamos el método equals. Pero bueno, ahí aprendieron algo nuevo y ahora tienen algo más con qué practicar. Si les gustó este video, espero que le den like, se suscriban al canal y estén atentos al siguiente video donde estaremos comenzando ya con los métodos en C Sharp. Sin más nada que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.